Y en el mesasboss.show vamos a decirle partida creada. ¿Y dónde lo mandamos? Lo vamos a mandar nuevamente a la ventana de preguntas, ¿cierto? Y esa mandada a la ventana de preguntas, ¿dónde lo hacemos? Pues le vamos a pasar todos los parámetros. Recuerden que por aquí en nueva pregunta ya estamos haciendo eso. Entonces simplemente vamos a volvernos a copiar este código, que es el que nos devuelve para crear la nueva partida. Ahí está. Y lo volvemos a tirar a la página de preguntas. Señores, vamos a probar a ver si es verdad tanta mentira que yo les digo a ustedes, porque el método que se viene ya es el más importante del juego. El que diga hay pregunta para mí. Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer aquí lo siguiente. Usuario, voy a ingresarme con yo mismo. Zulu, contraseña 123, ingresar. Ahí está. Si le decimos nueva partida, y aquí yo no selecciono a nadie, debe seleccionar un oponente. Si me escojo a mí mismo, nueva partida me dice, debe seleccionar un oponente diferente, no puede jugar consigo mismo. Ahí tenemos que ahorita lo organizamos y le bajamos un tantito a ese combo para que el mensaje no nos quede así tan... Ahorita voy a pelear con la frontineña, ¿cierto? Entonces si le decimos nueva partida creada, ok, y listo, señores. Ahora, aquí ¿qué me debe dar? Debe dar la opción de responder pregunta, porque tengo una pendiente. ¿Cómo sé que tengo yo una pendiente? Venga, volvamos otra vez aquí al administrador, y si en el administrador le decimos select from pre, ¿cómo se llama la tabla? Partida. Aquí le vamos a decir aquí submit. Aquí ya tenemos que hay una nueva partida, ojo, que es la partida número 1, es entre el usuario 1 y el usuario 6. Turno, lo lleva el 1. O sea que le tengo que dar turno al usuario 1. Le tengo que dar partida al usuario 1. Aquí me dicen, ¿qué fecha inició? Inició el 16 de marzo del mes 3 a las 12:52. Vamos en la ronda 1. ¿Cuántas preguntas correctas ha respondido cada uno? De a 0. ¿Vamos o no vamos más o menos como es la cosa? Listo. Entonces ahora sí, fue madre. Vamos a continuar con esto. Entonces ya hicimos todos los métodos. Ahorita vamos a hacer el método, yo creo que es de los métodos más importantes. Vamos a hacer el método que nos va a dar la lógica de juego. Alguien me pregunta, ve, ¿cómo hago la pregunta correcta? ¿Cómo sé yo que me dé la pregunta? Entonces, venga, analicemos esto. Tenemos que volver nuevamente a nuestro web service. Voy a ejecutar aquí el web service local para que hagamos una pruebita. Aquí le vamos a decir, ¿cómo es que es la cosa? Donde le decimos aquí depurar, iniciar nueva instancia, ya. Este es el local. Vamos a mirar aquí las tablas como las tengo. Por aquí tenemos la tabla de preguntados, tenemos la tabla usuario, aquí tenemos estos usuarios, y por aquí tenemos, pues que este termine de cargar, y por aquí tenemos el otro que es la tabla de usuarios, tenemos el usuario 1 y el usuario 2. Vamos a decirle aquí, y tenemos aquí la tabla pregunta y tenemos la tabla pregunta detalle. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo necesito un método que nos devuelva ¿qué? La pregunta. Que yo le diga a un método que me diga si hay pregunta para mí o si no hay pregunta para mí. Y si hay pregunta para mí, que me diga cuál pregunta es. Entonces, es más fácil que llamemos un método. Vamos a crear aquí, vamos a empaquetar. ¿Qué necesitamos nosotros? Por aquí tenemos la tabla, partida. Entonces voy a editar aquí las 200 filas, esta la tengo vacía. Supongamos que partida 1, usuario 2, el turno lo tiene el 1, fecha, supongamos que sea de hoy, 2015, 03, 16, ronda 1, y aquí preguntas correctas, está en 0. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer un query que me diga si yo tengo o no tengo partidas habilitadas. Entonces, ¿cómo hacemos ese query? Si yo le digo lo siguiente, ustedes me dicen si ese query nos va a servir o no.
Vamos a ver, Camila, que estabas ahorita tan dura tirando SQL. Si nosotros le decimos aquí select, si yo le digo select asterisco from la tabla partida por pregunta, o la tabla pre partida, él aquí que nos devuelve todos los registros de la tabla partida. Entonces le vamos a decir aquí where qué, le vamos a decir aquí where, aquí le vamos a decir where, bueno, a esta tabla partida yo creo que nos queda faltando, a esta tabla de preguntas nos quedó faltando algo. ¿Cómo? Por eso, no, es que desde partidas que la vamos a jalar. Yo inserto la partida, entonces le voy a decir donde el ID usuario, donde ID usuario 1 sea igual a 1, porque es el usuario 1, or ID usuario sea igual a 1, and turno sea igual a 1. Entonces si yo le digo esto y que me devuelve, él aquí me está devolviendo que efectivamente hay una partida para el usuario 1 en el turno 1. O yo le voy a decir aquí union y vamos a decirle que nos lo adjunte con qué. Aquí vamos a tirarle, este es un query un poquito más complejo, le vamos a decir unido lo que hay en prepartida donde el usuario sea igual a 1 y el turno sea igual a 1. Entonces si le decimos esto, donde usuario 1 sea igual a 1, espere, ¿cómo es la cosa? 1 y 2, el turno lo tiene el usuario, 1. Venga, aquí estoy enredado. Decimos, devuélvame el código de la partida. Si le decimos esto, él aquí no nos devuelve sino una partida. And turno es igual a 2. Si le decimos aquí F5, él nos está diciendo, ¿qué le estoy diciendo? Dígame si en la tabla de partidas, ya sea en turno 1 o en turno 2, yo tengo una partida pendiente. Lo que pasa es que aquí, en esta tabla me dice turno 1, turno 2, turno 1, turno 2. Entonces aquí le tenemos que decir, si la partida está en turno 1, significa que el que responde es el jugador 1. Entonces, ¿cómo es la cosa? Espere, yo creo que esta tabla la diseñé mal. Le voy a decir, deme una partida. Él me va a decir si tengo o no tengo partidas ahí. Entonces, devuélvame partida 1. Él empieza, acabé de crear la partida. Entonces él me dice, ¿hay pregunta para mí? Sí, porque el turno lo tiene el usuario 1. Pues entonces aquí tiene que ser solamente con el 1. Entonces él llega y dice, si el usuario 1 es igual a turno 1. Entonces aquí me dice las partidas. Ahora, si yo le digo aquí, el usuario 1 soy yo, no me da esto, hombre. No me da esto porque yo tengo que decir turno 1. ¿Qué significa? Cuando el turno sea del 1, entonces tiene que ser usuario 1 y turno 1. Muy bien, porque si el turno está en 2 y yo le digo que me diga si hay partida para mí, ya no me va a devolver nada. Ahí está. Pero si el turno está en 1, ¿qué significa? Que ahí me toca el turno a mí. Entonces tenemos que ir cambiando el turno. Entonces le vamos a decir, pero entonces aquí vamos a hacer un método que se llame, que me dé el código de la partida. Select ID partida, where. Entonces si le digo que me seleccione el código de la partida, me dice que de la partida 1 yo tengo turno. Si yo no tuviera turno, ¿esto qué me va a devolver? Esto me va a devolver nulo. ¿Sí o qué? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí en el WCF, vamos a crear una clase bien bacana que nos devuelva todo eso. Vamos a crear un data contract.
Entonces en el data contract, ¿qué vamos a necesitar? Voy a parar esto y vamos a decirle aquí en el data contract, voy a decirle agregar nuevo elemento, perdón, aquí en el WCF vamos a agregar una clase, y esta clase, vamos a hacer que esta clase nos devuelva todo, nos devuelva de qué partida es y qué pregunta para yo poderla responder. Entonces le vamos a decir aquí que de esta clase vamos a crear una clase que llame la clase pregunta. Y esta clase pregunta, ¿qué va a tener? Primero, recuerden que todas estas cosas que hay dentro del data contract tienen que ser públicas. Listo. Y esta clase pregunta, ¿qué va a tener? Primero, va a tener un parámetro que me diga cuál es la partida, porque yo necesito saber de qué partida es, para saber a qué partida actualizo luego cuando me responda el usuario. Entonces vamos a decirle de qué partida es. También, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar el código de la pregunta. ¿Sí o qué? Vamos a necesitar el código de la pregunta. Vamos a necesitar el código de la pregunta para poder saber luego, saber a quién, aquí donde dice partida, diseño, eso. Vamos a necesitar el código de la partida. Muy bien. Ahora, vamos a necesitar el código de la pregunta. Y vamos a empaquetar los atributos de la clase pregunta. Entonces aquí a la clase pregunta, que es esta, vamos a colocarle de qué pregunta es. Entonces vamos a decirle de qué pregunta es, qué categoría, cuál es la respuesta 1, cuál es la respuesta 2, la respuesta 3, la respuesta 4, y vamos a decirle también cuál es la correcta. Y aquí el usuario no lo necesito. Entonces vamos a ver. El ID de la pregunta, sí, aquí necesitamos el ID de la pregunta. Vamos a ver, el ID de la pregunta lo necesitamos para llevarlas, a ver, aquí necesitamos es, a ver, para la, cuando nosotros grabemos aquí en la partida. Ese es el método que nos va a decir cuando, o sea, si tenemos turno o no, si tenemos que responder pregunta o no. Si tenemos que responder pregunta o no, y de una vez me va a dar la pregunta. Yo le digo, hay pregunta para mí. Si él me devuelve nulo, es porque no había pregunta para mí. Y si él me devuelve un objeto, me devuelve diferente a nulo, de una vez me va a pintar la pregunta que es. Entonces por eso yo lo que estoy mirando aquí es luego cuando le digamos aquí en partida que tenemos que actualizar. No necesito el código de la pregunta. Y aquí cuando le digamos partida detalle, vamos a ver aquí esta que tiene, todo depende de lo que tenga que actualizar. ID partida, no necesito la categoría, no. Yo creo que así nos da. Si nos toca devolvernos, pues nos devolvemos y le agregamos otro atributo. Necesitamos el ID de la partida, que me dé la pregunta, que me diga de qué categoría es esa pregunta, que me dé las respuestas y que me diga cuál es la respuesta correcta. Esto va a ser parte del data contract. Entonces a este man vamos a decirle aquí que esto hace parte del data contract. Control punto, y cada atributo de estos lo vamos a hacer parte del data member. Ahora sí, copiamos esto, esto y tarán. Listo. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a crear aquí en el servicio, vamos a crear un nuevo método. Y el nuevo método de este método va a ser, obviamente es un operation contract. ¿Y qué nos va a devolver? Nos va a devolver un objeto de la clase pregunta. ¿Cómo vamos a llamar el método? Lo vamos a llamar get pregunta.
Y cuando yo le digo get pregunta, ¿qué parámetro le voy a pasar? Solamente le voy a pasar el ID del usuario. Al yo pasarle el ID del usuario, ¿el qué va a hacer? Aquí tiene que decir, tengo que decirle entero. Cuando yo le digo get pregunta y le paso el código del usuario, él va a ir, va a ver si hay una pregunta de mi turno. Si hay una pregunta de mi turno, va a buscar en la base de datos de pregunta, va a escoger una aleatoria y me la va a devolver. ¿Sí o qué? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a decirle aquí get pregunta. Vamos a implementar este metodito que llama get pregunta, que es de los métodos más complejos que tenemos que hacer en esta cosa. Vamos al servicio. Entonces al servicio, aquí ya le tenemos los diferentes métodos. Entonces aquí en service preguntados, control punto, y aquí ya nos aparece el método get pregunta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que en get pregunta tenemos que hacer esta consulta, la que ya teníamos por acá. Teníamos que decirle, tenemos que decirle si estamos en turno 1,